Ingresamos en el último tramo de Poder Pensar. Ya estamos con Martín Valcorba, como les habíamos anunciado, que está coordinando todo lo que es el plan de inclusión financiera, que comenzó con una ley que fue aprobada ya por el 2014. Martín, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un poquito más de un año de la ley ya aprobada y funcionando. Sí, efectivamente, en abril del año pasado se aprobó la ley y el primer hito en la implementación, tal vez el más conocido, fue la propia rebaja del IVA que comenzó a regir a partir de agosto del año pasado. O sea que en la implementación en sí llevamos un poquito más de un año con distintos eventos que hemos ido de alguna manera implementando a lo largo de este año y poco. Fue un llamador interesante lo del IVA. ¿Qué lectura haces de lo que ha pasado? Sí, sin duda, digamos, por un lado, la realización de un compromiso de gobierno que implicaba la reducción del IVA, pero al mismo tiempo instrumentado de forma tal que contribuyó a la transformación del sistema de pagos, hacia la modernización, tendiente a un sistema de pagos más eficiente, más moderno, más transparente, más seguro. Y bueno, los resultados han sido muy positivos. De hecho, hemos logrado que en este periodo más que se quintuplicaran las transacciones con tarjeta de débito, se multiplicaron por más de 5. ¿Qué tipo de operaciones, básicamente? Porque uno ve mucha gente, por ejemplo, en los supermercados, que ya no saca dinero, se maneja con la tarjeta. Eso a todo nivel de comercio, digamos... Bueno, nosotros no tenemos la información desagregada por tipo de comercio, pero sí hay dos fenómenos. Por un lado, el aumento de la cantidad de comercios que aceptan medios electrónicos, que en los últimos años se ha multiplicado por 3. O sea que hoy tenemos más de 40.000 POS, o sea, los dispositivos por los cuales se pasa la tarjeta. Cuando empezamos a trabajar en estos temas teníamos 13.000 POS, o sea que más que se triplicaron. O sea, ese es un primer elemento. Hoy muchos más comercios que hoy aceptan y este crecimiento se ha mantenido. O sea, todos los meses se van incorporando una cantidad importante de nuevos comercios. Y por otro lado se han multiplicado la cantidad de transacciones. No tenemos información que nos detalle por tipo de rubro, pero es un comportamiento que ha sido bastante generalizado y el crecimiento de los comercios que han incorporado los POS ha sido fundamentalmente comercios pequeños, ¿no? Micros y pequeños comercios, que es parte también del foco de las medidas que se anunciaron la semana pasada por parte del ministro. Ahora vamos a meternos un poco en esos anuncios, pero antes te quería preguntar, porque bueno, forman parte de los anuncios también, hay una facilidad para que los comercios puedan incorporar esta tecnología y que la dio el propio ministerio. ¿Cómo es eso? Claro, por eso desde el 2012 aproximadamente comenzaron a aplicarse una serie de medidas que pasaron por, primero, la promoción de la actividad de inversión en redes de POS. Está declarada promovida en el marco de la Ley de Promoción de Inversiones, que implica la posibilidad de acceder a subsidios para quienes realizan las inversiones, subsidios que están de alguna manera atados a contrapartidas. Por un lado, cuanto mayor es la expansión de la red, mayor es el subsidio que se recibe, y por otro lado, que parte de esos subsidios se trasladen a los comercios en términos de un menor costo del arrendamiento mensual de los POS. Esa fue una primera medida importante. La segunda tenía que ver directamente en el costo, sobre todo para el pequeño comercio, del arrendamiento del POS, con un subsidio que inicialmente fue del 100% y que ya desde hace unos años se mantiene en el 70%. Originalmente ese ¿Cuánto dinero podemos estar hablando en un negocio chico, por ejemplo? El POS más sencillo, el costo del arrendamiento mensual está en algo menos de 300 pesos. Con lo cual, los que se benefician del subsidio del 70% terminan pagando menos de 90 pesos por mes como costo fijo por tener el POS. Es un costo que para cualquier comercio no es significativo, pero que de alguna manera significa para los más chiquititos el subsidio un aporte para poder empezar a incorporar estos POS. Y la otra medida importante que se implementó en el pasado tuvo que ver con la rebaja de los aranceles, que recordemos que cuando empezamos a trabajar en estos temas estaban... ¿Aranceles que le cobra quién a quién? El que emite la tarjeta al comercio cuando la acepta para, digamos, como medio de pago por una venta que realiza. Entonces, cuando empezamos a trabajar estos temas, el arancel máximo estaba en 7%, y ese arancel máximo lo pagaban los pequeños comercios, porque los comercios que tenían, digamos, un tamaño mayor tienen más capacidad de negociación. Entonces, pasó de ese 7% en el caso de la tarjeta de débito al 2,5%. Lo cual significó una reducción muy importante en el costo, en este caso variable, por cada una de las transacciones que realiza el comercio. Y al mismo tiempo también se redujeron la retención de impuestos que se realizan sobre las ventas con medios electrónicos, todo esto desde el 2012, que formó un paquete que simplificó, facilitó y abarató el acceso de los pequeños comercios a estos medios de pago. Y bueno,
las medidas estas de la semana pasada de alguna manera lo que hicieron fue profundizar esta línea de trabajo. Hablemos de las que más le interesan, sobre todo a la gente, ¿no? A la hora de ir a comprar. Hoy uno va a comprar en un supermercado, va a comprar en una tienda, va a comprar en determinado tipo de comercio, tiene que dejar un montón de datos. O sea, eso hace que el trámite en sí se haga más lento, más burocrático, la dirección, la cédula, la firma, eso se va a cambiar. Eso se va a cambiar, se anunció el martes pasado, el martes de la semana pasada, que a partir de julio del año que viene va a ser, por un lado, obligatorio de que cuando pagamos con tarjeta de débito nos exijan, tengamos que ingresar el PIN, o sea, el número de identificación personal, el que ingresamos cuando vamos a un cajero a retirar dinero. Bueno, ese mismo número que de alguna manera nos garantiza de que nadie puede usar la tarjeta, porque solo lo conocemos nosotros ese número. Por lo tanto, es una medida que va en la dirección de dar mayor seguridad al tarjetaviente. Y por otro lado, que nos pidan solo el PIN, que además de ingresar el PIN no nos pidan el teléfono, el nombre, la cédula, la firma, porque son todos elementos... ¿Qué se hace hoy? ¿Es una cuestión de seguridad? Claro, hoy no está regulado y cada uno de los emisores establecen los requerimientos que van a exigir. Lo cual, primero, es redundante y al mismo tiempo ineficiente, porque en la mayoría de los casos nos piden que ingresemos todos esos datos y nadie controla que sean reales. Por lo tanto, es un trámite que enlentece el proceso y que no agrega ningún valor. Entonces, lo que hemos estado trabajando con el Banco Central es precisamente para regular esa disposición de forma tal de que todos esos datos que no son necesarios y que hacen más lento el proceso no nos los puedan pedir y que solo tengamos que ingresar el PIN y que además nos aseguremos de que sin el PIN la tarjeta no se puede utilizar. Esas son medidas que requieren algunos ajustes en todos los procesos de programación y demás, y por eso es que hay un plazo de 6 meses como plazo máximo para que todos los emisores se adapten a este nuevo esquema de funcionamiento. ¿Cuándo comenzaría a funcionar todos estos cambios que se anunciaron? ¿Cuál es la fecha que tiene el límite? Bueno, ahí depende de cada uno de las medidas. Esta que estábamos comentando de que se pida el PIN y solo el PIN, como plazo máximo de implementación sería el 1 de julio del año próximo. Pero en algunos casos seguramente ya se empieza a implementar con anterioridad, pero eso depende de la velocidad a la cual cada uno de los emisores vaya procesando estos ajustes. Pero como plazo máximo está establecido el 1 de julio próximo. Bien, hablemos un poco de lo que es la tarjeta de débito, esa búsqueda de que cada vez se utilice en forma más intensiva. Para eso, por ejemplo, el tema del cobro de los salarios y el cobro de las jubilaciones va a tener un proceso que va a ir hacia allí. ¿Cómo se está en materia de plazos? ¿Qué le puedes comentar a la gente? Bueno, desde el 1 de octubre pasados está vigente el derecho que todos los trabajadores, todos quienes reciben beneficios sociales o jubilaciones, tienen de poder elegir, si hoy están cobrando en efectivo, el derecho de elegir comenzar a cobrar a través de un medio electrónico, que puede ser una cuenta con una tarjeta de débito asociado o directamente un instrumento de dinero electrónico. Es un derecho, no se genera la obligación, hay un periodo de 9 meses que van hasta el 1 de julio del año próximo. Si en estos 9 meses el trabajador que cobra hoy en efectivo no eligió, luego las empresas o quienes pagan los beneficios sociales tienen la posibilidad de elegir por el trabajador. Y en todos los casos existe una ventana, llamémosla así, de plazo hasta mayo del 2017, por el cual, con acuerdo entre el empleador y el trabajador, se puede seguir cobrando a través de medios diferentes hasta esa fecha, hasta mayo del 2017. O sea, hasta mayo del 2017 se va a poder seguir cobrando en efectivo si así el trabajador lo desea y se pone de acuerdo con el patrón. A partir de mayo del 2017 se genera la obligación del pago de las retribuciones a través de medios electrónicos. ¿Qué idea nos podés dar de qué porcentaje puede haber de gente que esté cobrando todavía, por ejemplo, el sueldo en la mano, sin pasar por un cajero? Sí, no hay datos oficiales, pero a partir de encuestas y relevamientos que hemos estado efectuando, aproximadamente la mitad de los trabajadores hoy cobran a través de una cuenta bancaria. Y por lo tanto estamos hablando de la otra mitad de los trabajadores que hoy no acceden a un medio electrónico, que a partir de la implementación de la ley van a tener la posibilidad de acceder a un medio electrónico sin ningún tipo de costos, o sea, sin costo de apertura, sin costo de mantenimiento, sin exigencia de saldos mínimos y con un conjunto de beneficios asociados, dentro de los cuales yo destaco la posibilidad de realizar hasta 8 transferencias interbancarias por mes sin costo. Lo cual es un beneficio importante. Pensemos cuántas veces tenemos que hacer un giro o traspasar dinero a alguien que está en el interior y recurrimos a medios alternativos que implica que tengamos que asumir un costo. Bueno, a partir de las cuentas de remuneración que prevé la Ley de Inclusión Financiera, vamos a tener la posibilidad de realizar hasta 8 transferencias mensuales sin costo.
Bien, háblanos de si se ha podido cuantificar qué reacción ha tenido en el mercado, por ejemplo laboral, esto de que desde octubre se pueda acceder o que el trabajador puede elegir su propia cuenta. Sí, digamos, nosotros desde un primer momento estábamos previendo que no íbamos a tener una avalancha de solicitudes a partir del 1 de octubre y que esto va a ser un proceso gradual de incorporación. Por la vía de los hechos y por la información que nos brindan las instituciones financieras y las instituciones emisoras de dinero electrónico que han empezado a ofrecer estos servicios, es que ha habido una demanda importante por parte de trabajadores para, en algunos casos, consultar y en muchos casos ya directamente abrir o la cuenta o el instrumento de dinero electrónico para comenzar a cobrar sus remuneraciones en esos medios. Todavía no tenemos la información precisa, esto es algo que comenzó hace muy poco, pero sí, digamos, un poco la repercusión y la información que nos brindan los agentes del mercado de alguna manera nos dan cuenta de un proceso importante de interés por parte de quienes hoy cobran efectivo de comenzar a cobrar a través de estos medios, y va a ser un proceso que se va a ir generando con el correr de los meses. El que ha tenido tal vez una actitud más proactiva en estas primeras etapas ha sido el propio Banco República, ¿no?, que ha establecido una campaña creando, digamos, informando sobre esta posibilidad, facilitando los procesos de apertura, por ejemplo, digamos, ofreciendo la posibilidad de abrir estas cuentas inclusive sábados y domingos en horarios extendidos de 10 a 10 de la noche en algunos de los shoppings, y con algunos, digamos, productos asociados también muy interesantes, como por ejemplo la posibilidad de realizar ahorros asociados a estas cuentas de sueldos con una tasa de interés muy interesante. O sea, aquí depende mucho también de cómo cada uno de los actores se posicione y cuánto de alguna manera promocione este tipo de instrumentos. Pero en general, también por parte de los bancos privados y los emisores de dinero electrónicos que están comenzando a operar, vemos una actitud muy proactiva promoviendo este tipo de instrumentos, y de alguna manera eso también va a ayudar a que este proceso sea más ágil. Contanos cómo va a ser, que fue uno de los anuncios que se hizo, la posibilidad de que una persona pueda retirar dinero de un comercio. ¿Es así? ¿Cómo funciona eso? Sí, digamos, acá esto se enmarca dentro del conjunto de acciones que desde el Poder Ejecutivo, del Ministerio en particular, estamos adoptando para promover que los servicios financieros uno los pueda acceder y utilizar en cualquier rincón del país, ¿no? Una de las medidas tiene que ver precisamente con eso que tú comentabas, que es la posibilidad, no es una obligación para el comercio, pero sí es la posibilidad de que cualquier comercio que tenga un POS, ¿no?, pueda ofrecerle a sus clientes la posibilidad de retirar pequeñas cantidades de efectivo. No estamos hablando de grandes sumas de dinero, pero sí, por ejemplo, retirar 500 pesos, eventualmente 1000 pesos, eso depende de cómo el Banco Central reglamente esta operativa, pero que es una operativa que existe en el mundo, que normalmente se conoce como cashback, o sea, vuelto. Es el símil de cuando uno va y paga con un billete de 1000 una compra y se lleva un vuelto. Bueno, en este caso pagamos con la tarjeta de débito y solicitamos que nos hagan un adelanto, que no es un crédito, sino que nos den parte del dinero que tenemos en la cuenta. Es una cuestión de momento, de necesidad urgente de efectivo por alguna movida que haya que hacer. Claro, y que, digamos, muchas veces se nos dice, ustedes están adoptando una serie de medidas que apuntan a reducir el uso del efectivo, y en paralelo están promoviendo que haya más puntos de extracción de efectivo. Y no es contradictorio, y la verdad que no, porque en definitiva lo que nosotros creemos que está bastante probado es que cada uno de nosotros va a estar dispuesto, va a estar en condiciones, o se va a sentir tranquilo de no ir con efectivo o ir con muy pequeñas cantidades de efectivo encima, si sabe que en cualquier rincón, en cualquier comercio, si lo necesita, va a poder hacer un retiro efectivo, que no va a tener que ir hasta un cajero. Entonces, el hecho de poder tener, hablamos de 40.000 POS, ¿no? Hoy tenemos 1.400 cajeros, 1.500 cajeros en todo el territorio. Poder pasar de 1.500 puntos de extracción de efectivo a 40.000 puntos de extracción de efectivo nos da la tranquilidad de que podemos andar sin dinero encima, que fácilmente, en la medida que esta operativa se extienda, vamos a poder, si lo necesitamos, tener ese dinero y por lo tanto andar con menos dinero encima, lo cual mejora las condiciones de seguridad y al mismo tiempo contribuye a poder utilizar directamente el medio de pago electrónico como medio de pago en los comercios. ¿Cuándo puede estar operativo esto del retiro de dinero? Bueno, en las próximas semanas el Banco Central ya va a estar emitiendo las normativas correspondientes, y depende luego de cada uno de los emisores de que incorporen esta operativa,
como parte de la oferta que se realiza a los comercios y de la incorporación efectiva por parte de los comercios, pero rápidamente esto es una operativa que va a empezar a estar disponible. En una estrategia que es también, que está apuntado a generar valor agregado a los comercios por la incorporación de los POS. Es decir, esto no solo beneficia, la posibilidad de hacer estas pequeñas extracciones de efectivo beneficia al usuario, a cada uno de nosotros, sino que al mismo tiempo le permite al comercio reducir la cantidad de efectivo que tiene en la caja, porque lo cierto es que aún el pago en efectivo sigue siendo el pago dominante en la economía y por mucho tiempo va a seguir siendo un componente importante de los hábitos de pago de todos nosotros. Por lo tanto, el poder reducir el efectivo que el comerciante tiene en la caja también contribuye a mejorar las condiciones de seguridad, sin costo para el comercio, sin costo para quien hace el retiro, en una medida que es como ganar, gana el usuario, gana el comercio y favorece también la expansión del uso de los medios electrónicos. Gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias a ustedes y como siempre a las órdenes. Muy bien, muchas gracias. Nosotros vamos cerrando aquí Poder Pensar. Les decíamos hoy en el comienzo que estábamos cerrando también un ciclo del programa en estos 8 años y que vamos a venir con una nueva propuesta para el año que viene aquí en Canal 20. Por supuesto que los vamos a esperar también ansiosamente. Gracias por habernos acompañado. Tarjeta, cuando empezamos a trabajar en estos temas teníamos 13.000 POS, o sea que más que se triplicaron. O sea, ese es un primer elemento. Hay muchos más comercios que hoy aceptan y este crecimiento se ha mantenido. O sea, todos los meses se van incorporando una cantidad importante de nuevos comercios. Y por otro lado se han multiplicado la cantidad de transacciones. No tenemos información que nos detalle por tipo de rubro, pero es un comportamiento que ha sido bastante generalizado y el crecimiento de los comercios que han incorporado los POS ha sido fundamentalmente comercios pequeños, ¿no? Micros y pequeños comercios, que es parte también del foco de las medidas que se anunciaron la semana pasada por parte de... Hemos logrado que en este periodo más que se quintuplicaran las transacciones con tarjeta de débito, se multiplicaron por más de 5. ¿Qué tipo de operaciones, básicamente? Porque uno ve mucha gente, por ejemplo, en los supermercados, que ya no saca dinero, se maneja con la tarjeta. ¿Eso a todo nivel de comercio, digamos? Bueno, nosotros no tenemos la información desagregada por tipo de comercio, pero sí hay dos fenómenos. Por un lado, el aumento de la cantidad de comercios que aceptan medios electrónicos, que en los últimos años se ha multiplicado por 3. O sea que hoy tenemos más de 40.000 POS, o sea, los dispositivos por los cuales se pasa la tarjeta del ministro. Ahora vamos a meternos un poco en esos anuncios, pero antes te quería preguntar, porque bueno, forman parte de los anuncios también, hay una facilidad para que los comercios puedan incorporar esta tecnología y que la dio el propio ministerio. ¿Cómo es eso? Claro, por eso desde 2012 aproximadamente comenzaron a aplicarse una serie de medidas que pasaron por, primero, la promoción de la actividad de inversión en redes de POS. Está declarada promovida en el marco de la Ley de Promoción de Inversiones, que implica la posibilidad de acceder a subsidios para quienes realizan las inversiones, subsidios que están de alguna manera atados a... Ingresamos en el último tramo de Poder Pensar, ya estamos con Martín Valcórdoga, como les habíamos anunciado, que está coordinando todo lo que es el plan de inclusión financiera, que comenzó con una ley que fue aprobada ya por el 2014. Martín, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un poquito más de un año de la ley ya aprobada y funcionando. Sí, efectivamente, en abril del año pasado se aprobó la ley y el primer hito en la implementación, tal vez el más conocido, fue la propia rebaja del IVA, que comenzó a regir a partir de agosto del año pasado. O sea que en la implementación en sí llevamos un poquito más de un año con distintos eventos que hemos ido de alguna manera implementando a lo largo de este año y poco. Fue un llamador interesante lo del IVA. ¿Qué lectura es de lo que ha pasado? Sí, sin duda, digamos, por un lado, la realización de un compromiso de gobierno que implicaba la reducción del IVA, pero al mismo tiempo instrumentado de forma tal que contribuyó a la transformación del sistema de pagos, hacia la modernización, tendiente a un sistema de pagos más eficiente, más moderno, más transparente, más seguro. Y bueno, los resultados han sido muy positivos. De hecho, hemos